Bien, pues a continuación vamos a tener un panel de expertos. El panel tomará el tema cómo implementar buenas prácticas en TIC en las universidades y estará moderado por el maestro Jorge Palacios, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Jorge Palacios es un apasionado de los estándares como vía para que los países salgan del subdesarrollo y se inserten en la economía de la experiencia y del conocimiento. Por ello, desde 1992 ha desarrollado modelos para la gestión de proveedores de servicios de TI, evaluación de proyectos de servicios de TI, gestión de parques tecnológicos y el modelo simplificado que implementa desde México estándares y buenas prácticas en organizaciones ubicadas en países como Perú, Colombia y Brasil, logrando la conclusión exitosa de más de 200 proyectos de este tipo. A nivel internacional, en la industria de TI, ha colaborado en la generación de redes empresariales, unidades de verificación de tecnología acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, proyectos sociales basados en tecnología y normas nacionales. Promotor del primer grupo de trabajo de mexicanos en la ISO-IEC con voz y voto para estándares de tecnología. Como ponente nacional, ha expuesto en diversos foros públicos, empresariales y académicos. Como ponente internacional, ha expuesto en Tailandia, Irlanda, Brasil, Cuba, Perú, Colombia, Japón, India, Argentina, España y Canadá. Ha sido presidente de la AMSIS, sector TIC de Canacintra, Amesol y Relais. Actualmente participa en la Dirección de Colaboración y Vinculación de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación para el diseño e implementación del modelo de madurez en gobierno de TIC en la UNAM. Recibámoslo con un fuerte aplauso y él nos dará la introducción a nuestro panel y la presentación de nuestros panelistas. Bienvenidos. Bien, buenos días a todos, encantado de estar aquí con ustedes. Es el momento de que les haga el primer anuncio de la mañana, que en realidad consta como siempre de dos partes, ¿no? Tenemos una muy buena noticia que es, tengo el honor de compartir con ustedes este escenario en el que tenemos gente que ha trabajado durante muchos años y que ha encontrado soluciones a problemas con los que hoy convivimos cotidianamente. Y desafortunadamente, y esa es la otra mala noticia del día de hoy, solo vamos a estar aquí 30, 40 minutos, así que me encantaría que ustedes fueran pensando en las preguntas más complejas con respecto a la implementación de estándares, buenas prácticas al interior de sus instituciones, problemas que digan, verdaderamente esto nunca he encontrado cómo resolverlo, o por más que me he esforzado por solucionar este tema, no he encontrado cómo hacerlo, porque, como les decía, tenemos aquí quienes ya los han resuelto. En primer término, nos acompaña la maestra Gloria Quintanilla, quien inició su carrera en la academia y posteriormente en la industria de consultoría y servicios de TI, donde ha trabajado por más de 30 años. Fue profesora e investigadora en el IMAS, en la UDLA y en el ANIA. Ha ocupado diversos puestos directivos en organizaciones internacionales como IBM, Itera en Iberoamérica, Einware en Irlanda y E-Strategy Consulting Group en Ecuador. Es licenciada en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México y además es maestra en Ciencias de la Computación por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Gloria cree en la importancia de establecer y desarrollar comunidades profesionales. Fue miembro fundador y presidente en dos ocasiones de la AMSIS. Formó parte del Consejo Directivo del Capítulo de México del PMI. Coordinó el Comité Nacional para la Atención de la ISO en la Administración de Proyectos, donde se desarrolló la Norma Internacional de Administración de Proyectos, la ISO 21500. Su área de especialidad es el diseño y mejora de procesos de gobierno y de gestión de TI basada en mejores prácticas y estándares de referencia. Gloria ha trabajado en normalización y regulación de TI, diseñó la arquitectura de los procesos, por ejemplo, de Microsoft. ¿Quién ha oído hablar acá de Microsoft? Ella hizo la arquitectura. Y de MACTIC, ¿quién usa o ha oído hablar de MACTIC? Les presento a la autora intelectual del MACTIC, de la primera versión, por supuesto.
Sus certificaciones profesionales incluyen PMP, ITIL Expert, GCIP y por supuesto es entrenador. Actualmente es consultor independiente en planeación estratégica y sistemas de gestión y presupuesto basado en resultados. Les pido que la recibamos con un aplauso. También nos acompaña esta mañana Desiree Moreno Crespín. Ella es consultora experta certificada en Change Management con amplia experiencia en metodología de administración del cambio que habilita a los colaboradores para participar activamente en transformaciones organizacionales de gran escala. Durante sus 7 años, a lo largo de esta experiencia y como consultora en México, ha trabajado en firmas globales y ha brindado asesorías también de modo freelance, generando como resultado aportes de metodologías existentes y proyectos independientes en pequeñas y medianas empresas y también con emprendedores latinoamericanos. Desiree ha participado y ha liderado el cambio en diferentes proyectos de tecnología y procesos, gestionando y habilitando estratégicamente el talento humano e implementaciones, por ejemplo, de ERPs, de proyectos ágiles, de fusiones y absorciones y de reingeniería de procesos. Como complemento de su perfil, es una consultora destacada con amplia experiencia en roles de comunicación corporativa en Venezuela y México y con impacto en Latinoamérica, Estados Unidos y Asia. Desiree, aunque no lo crean, tiene 34 años, es venezolana de nacimiento y además de la consultoría tiene otro gran amor y es este México lindo y querido. Les pido que recibamos a Desiree también con un aplauso. Y bueno, por supuesto nos acompaña también el doctor Faraón Llores. Además, a continuación los invito, por supuesto, a que se queden a su presentación. Simplemente voy a mencionar que él es diplomado profesor de la EGB por la Universidad de Alicante, maestra de Valencia por Gabinet Atus de Valencia, licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor ingeniero en Informática por la Universidad de Alicante. Más adelante vamos a contar el resto de su currículum porque él se queda en el escenario. Muchas gracias. Por favor, también acompáñenme. Bien, pues para abrir, y como yo ya hablé demasiado, quisiera pedirles a nuestros expertos un poco nos dieran una introducción de la importancia que tiene esta parte de las buenas prácticas en la institución, pero sobre todo esa parte con la que lidiamos el primer día en el taller al que me sumé de implementación de 38.500, decíamos, bueno, es que cómo sensibilizamos, es que cómo concientizamos, es que cómo hacemos esta parte, porque recordaba yo que la introducción de un libro de Horace Humphrey habla sobre 2 temas que son importantes. El primero de ellos dice, del 100% de la problemática de implementar cualquier norma o estándar de calidad o conjunto de buenas prácticas, el 95% de ese problema es un problema con personas y quizá el 5% o menos sea un problema del método y de la técnica y del formato y de estas cosas. Entonces, si pretendemos implementar conjuntos de estándares o buenas prácticas a la institución, al interior de nuestras instituciones, y la mayor parte del problema es un problema con personas, bueno, entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Y les cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, buenos días. Bueno, efectivamente, sí, el factor humano es un elemento crítico de éxito para la implementación de proyectos de tecnología. Tal cual lo mencionaba, solamente estadísticas reconocidas avalan que solamente el 5% de elementos de tecnología son los que inciden de manera negativa o en el fracaso de proyectos de implementaciones. Esto debido a que pues, se trata de metodologías, de procesos, de elementos iterativos. Cuando hablamos del elemento del factor humano, evidentemente más del 75% está vinculado por esto. Gestionarlo es altamente importante porque de eso depende la habilitación y el éxito de los proyectos de tecnología y que vayan y trasciendan y realmente sea algo medible y aplicable en las organizaciones y en prácticamente cualquier ámbito. De manera que a la par de la solución de la tecnología es sumamente importante generar soluciones paralelas que estén dedicadas a la habilitación estratégica asociada al ciclo de vida de lo que es la solución y enfocada en una segmentación efectiva de las audiencias para hacer eso posible. Bueno, muchas gracias. Bien, un poco para entender mi enfoque, si habéis visto, yo no tengo ninguna certificación, simplemente soy un profesor que fue a la universidad porque quería investigar, le pusieron a dirigir y que ahora por fin he vuelto otra vez a dar clases. Por tanto, ¿qué es lo que hace falta para esto y para todo? Educación, educar, ¿vale? Que coincide con lo del tiempo de las personas. Tratas con personas, tienes que educar, convencer, educar, convencer, convencer, educar.
¿Y para qué sirve? También las personas, que alguien lo haga para decirle, mira, mira que lo está haciendo, y se transmita y se contagie. Y ahí el papel muy importante que por lo menos en España hacía la sectorial TIC de la CRUE, en la que todos coincidíamos, hablábamos, ¿y qué haces tú? Oye, yo estoy haciendo esto y me funciona de maravilla. Y decías, pues ya iré a tu universidad a hablar un día para que me digas cómo lo has hecho. Por tanto, educar y compartir serían las claves para mí. Gracias. Yo creo que el problema en la implementación de las mejores prácticas es que no tenemos que implementar las mejores prácticas. ¿Qué? O sea, ¿qué dice? Es que tenemos que implementar las prácticas que necesitan nuestras organizaciones utilizando como referencia las mejores prácticas. De los grandes problemas que he visto yo en la implementación de las mejores prácticas es que tratamos de no instrumentar una práctica cotidiana, sino de implantar, y cuando digo implantar es tomar la modelo, que todos los modelos de mejores prácticas son abstractos y genéricos, es decir, no sirven exactamente como están en ninguna instancia o empresa. El problema central está en que no entendemos y no nos damos cuenta y no trabajamos con los tomadores de decisiones en entender el entorno, de manera que entonces sí, las mejores prácticas pueden dar resultados en nuestra organización. El problema central es que nos vamos a implantar la mejor práctica como el objetivo y nos olvidamos de entender el valor y el resultado que queremos lograr con esas mejores prácticas. Esa es mi perspectiva principal. Nos convertimos convertimos la mejor práctica en la religión y nos peleamos por si TIL es mejor que COVID y no, que COVID no, espérate, que la ISO 20.000, no, que la ISO 38500, no se trata de eso. Se trata de entender qué necesitamos y para qué lo estamos haciendo. En ese entorno y con los habilitadores correctos podemos entonces lograr el éxito de las mejores prácticas. Bien, muchísimas gracias. Ahora quisiera ubicarme hipotéticamente en una línea de tiempo en la que quizá hayan estado también todos ustedes, que es, estoy viendo cómo me aprueban el poder iniciar mi proyecto de mejores prácticas. Entonces yo quisiera preguntarles ahora, situados en ese punto del tiempo, si yo tuviera la intención, la firme intención, la decisión de llegar con mi tomador de decisiones para pedirle su patrocinio, y entendemos que patrocinio es tiempo, dinero y esfuerzo para poder hacer este tipo de proyectos, ¿cómo se presentarían ustedes o cómo nos aconsejan presentarnos frente a un tomador de decisiones para decirle, invierte y vas a generar este tipo de cosas? Causando mucho dolor. Genial. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Creemos que el responsable de implementar las mejores prácticas de TI es el director de TI. ¿Quién está de acuerdo conmigo? El director de TI debe de implementar las mejores prácticas de TI. En realidad, no es así. No somos los directores de TI los que tenemos que implementar las mejores prácticas de TI. Es el cuerpo de gobierno, los tomadores de decisiones de una institución, los que deben de tomar la dirección y el control de las tecnologías de la información en una institución. En la medida en la que no esté ese entendimiento, la implementación de mejores prácticas no va a pasar de ejercicios rutinarios de gestión de procesos. Antes de empezar con implementaciones de mejores prácticas, deberíamos de preguntarnos si están establecidas las prácticas de gobierno de las tecnologías de la información. Es decir, si tenemos los medios para que el cuerpo de gobierno de una empresa, una institución, tome la responsabilidad de dirigir y controlar la implementación y el uso de las tecnologías de la información para beneficio de su empresa, para beneficio de su institución.
Entonces, en el antes, definitivamente, es causar mucho dolor en el cuerpo de gobierno y en los dueños, digamos, de las tomadoras de decisiones, planteándoles cómo depende su negocio de la información, planteándole los riesgos que hoy en día tienen en su organización, planteándoles cómo es que la falta de efectividad y eficiencia de las tecnologías de información está poniendo retos y barreras en su negocio. En la medida en que el cuerpo de gobierno de una organización tome conciencia de que la responsabilidad de la información no es de TI, sino es de ellos, vamos a tener éxito en la implementación de prácticas de TI. Bien, Gloria. Faraón, por favor, tú has estado frente a muchos rectores y además te escuchan. No me escuchan. Continúa así. Pero escucharme a lo mejor, para hacerme caso no. Además están dando pie fantástico para la conferencia después, para la charla. Preparando el escenario. Yo lo que sí que sufrí es que del servicio de informática, de tecnología, tenían que abordar proyectos y entonces al final de repente otro vicerrector tenía un proyecto necesario, además era más urgente porque se había dado una normativa, porque además era el vicerrector que tenía más peso que el otro, todos iban al servicio de informática, el servicio de informática estaba harto, no sabía qué hacer, lo hacía todo mal y es más, y como siempre relegabas lo que era propio de tu funcionamiento y lo dejabas aparcado, que sería lo que serían estas buenas prácticas de tu funcionamiento. Entonces, era un caos continuo. Entonces dije, las decisiones no las tienen que tomar ni que sea el vicerrector de más peso, ni que sea más amigo del director de informática, el director del área funcional, tienen que hacerse de otra manera. Y existe una buena práctica que puede ayudarte a hacer buenas prácticas, y es la cartera de proyectos. Hacer una cartera de proyectos, TI, sí, pero es que ahora no hay proyecto que no la tenga la TI, ¿vale? Con lo cual acaba siendo una cartera de proyectos de la institución. Hacerla pública, hacer una documentación que haya que rellenar, que evidentemente venga impulsada por una persona del equipo de gobierno, que después esté muy bien valorada en todos los aspectos y recursos que se necesitan, y ese listado se le manda al equipo de gobierno y él lo ordena y prioriza. Que con los recursos hago estos 10 primeros que son los que aparecen que son más eficientes y la pone y se la salta. Y te dejas unos cuantos de holgura para decir, ¿y no me van a cambiar la normativa a mitad de año y me van a hacer algo? Me dejo un huequito para poder entrar proyectos que salgan urgentes. Porque de la otra manera haces lo urgente, pero nunca lo importante. Siempre nos da. Y haces a lo que más grita y no al que más razón tiene. Bien, Desiree, tú con frecuencia estás frente a los tomadores de decisiones. ¿Cómo es esta dinámica para ofrecer un argumento desde la perspectiva que un tomador de decisiones diga, sí, adelante con el proyecto? Gracias. Bueno, creo que todo tiene que ver en principio con la planificación, con entender la problemática y presentar una oferta o una solución que esté directamente enfocada a la resolución de la problemática del cliente, más allá de las mejores prácticas o de paquetes importantes. En el mundo de la consultoría a veces eso se pierde y se intentan vender paquetes y prácticas que no necesariamente obedecen a esto. Entonces, toda vez que se identifique realmente la problemática, creo que es importante entender quiénes van a ser los stakeholders. Hay estrategias y planteamientos básicos para hacer mapas de poder y en función de los estilos sociales tener un acercamiento más fructífero, hacer, dependiendo del alcance de la solución, toda una propuesta que tenga un ciclo de vida holístico, que esté asociada desde el comienzo al fin, que contemple todos los proyectos con los que pudiera interactuar, que era parte de lo que decías tú del portafolio de proyectos y las mejores prácticas de PMI para asociarlo. Entonces, en la planeación definitivamente está eso, plantearlo, socializarlo, entenderlo y responder a las necesidades y a la realidad de lo que se está esperando, considerando las segmentaciones oportunas de todos los stakeholders que puedan estar interactuando allí, tanto los que ayudan a permear y hacer posible y factible esto, como los que al final se van a ver impactados en las dimensiones que se van a ver impactados. Evidentemente, pues yo considero que eso es uno de los elementos más trascendentales. Bien, aquí quisiera un poquito cambiar la dinámica y preguntarles a nuestro auditorio que nos acompaña el día de hoy,
¿quiénes de los que están aquí ya les han autorizado un proyecto para implantar mejores prácticas al interior de su institución? El resto asumo que no, ¿es correcto? Bueno, ¿qué le quisiera preguntar a ellos en este momento de cómo le hago para que me autoricen mi proyecto de buenas prácticas? ¿Alguna pregunta específica? Gracias. Soy Raúl Sánchez Peñalosa, represento las tecnologías de información en el Centro de Investigación y Desarrollo Económico de CONACYT, y mi pregunta va encaminada a la maestra Gloria Quintanilla. ¿Qué nos recomienda la maestra para tener éxito en la implementación de los 9 procesos del MACTICI? No es en particular el MACTICI, en general, para la implementación de las mejores prácticas. Creo que el enfoque en la documentación y después la implementación debe de cambiarse. Creo que hay que implementar, instrumentar, probar que funciona y después institucionalizar, ¿no? Es decir, un enfoque ligero en la definición de las prácticas, involucrando a la gente que va a estar trabajando la práctica y el proceso, de manera que con elementos mínimos suficientes de definición empiecen a trabajar y operar. Y después de un tiempo, cuando la práctica funciona, entonces entrar en el ciclo de la institucionalización, la definición y el ciclo de la mejora continua. Pasamos demasiado tiempo definiendo e institucionalizamos prácticas que no han sido probadas que entreguen valor. O sea, es esta filosofía ágil, que más que filosofía es una actitud ágil. Yo creo que debemos de tomarla también en la implementación de las mejores, ¿no? de las mejores prácticas. No sé. Bien. Muchas gracias. Ahora quisiera pasar a la parte, no sé si utópica o real de nosotros, que es, ya nos autorizaron el proyecto, ya nos hicieron adelante. Primero, antes de cruzar esta frontera, y les quisiera pedir su experiencia al respecto de cuándo sí, estoy seguro que tengo los elementos para concluir exitosamente un proyecto, y cuándo, aunque haya recibido un sí, quizá debiera asegurarme que tengo todos los elementos y no comenzar. ¿Qué hacer durante? Uno, no perder el foco, no perder para qué lo estoy haciendo. Y antes, entonces, debí de haber definido qué quiero lograr, es decir, cuáles son los resultados que quiero obtener. Y, sobre todo, cuál es el impulsor de lo que estoy haciendo desde la perspectiva del valor o el beneficio que quiero obtener con esta implementación. En el durante, gestionarlo como un proyecto, un programa. Es decir, básicamente lo que tenemos no es la implementación de las mejores prácticas, sino es la implementación de una serie de procesos y prácticas institucionales. Hay que implementarlo utilizando las mejores prácticas de administración de programas y proyectos. No verlo como que estamos implementando procesos. Uno de los grandes valores que a mí me enseñó COVID es el entendimiento que procesos es uno de los habilitadores en la implementación. Sin duda alguna, los recursos humanos son otros elementos clave, pero alrededor de esto están la cultura organizacional, están las estructuras de toma de decisiones y de gobierno, están los recursos materiales de información y esta perspectiva holística en el entendimiento de que lo importante para que sea exitoso es conocer el entorno y ocuparte de que el entorno esté para que el proceso pueda ser ejecutado.
yo creo que es una situación a la que no tienes que llegar. Cuando ya estás en el proyecto, tienes que hacerlo realidad y hacerlo un éxito, ¿vale? No hay más riesgos. Si antes hablábamos que el problema está en convencer que al responsable, al que toma decisiones, que haga una buena práctica. Si fallas, si tú mismo eres el que dices, es que ahora resulta que ya no es tan buena práctica, es que fallar en una ya no vas a tener argumentos para la siguiente, ¿vale? Por tanto, todo tiene que hacerse en la etapa previa, que tienes que tener muy claro cuál es el objetivo, para qué quieres hacerlo, y para convencer tienes que decir los beneficios de implementar esa buena práctica o los riesgos de no implementarla. Eso lo tienes claro, después no te queda más remedio que hacerlo y hacerlo bien. Dimos el salto. Desi, esta parte, tú utilizas una frase que me encanta que se llama los habilitadores. Háblanos de los habilitadores durante una implantación. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de Change, ¿verdad? Claro. Desde el punto de vista de Change, los habilitadores básicamente son los componentes que hacen posible la adopción de cualquier proyecto. Estamos hablando de tecnologías, etcétera, porque hay metodologías para cada tipo de proyectos como tal. Desde el punto de vista de Change Management, estaríamos hablando de workstreams o de habilitadores directamente asociados con estrategias de comunicación, básicamente en donde existe una segmentación tan profunda como el alcance sea del proyecto como tal. Hablamos de segmentaciones por área, por procesos, por qué les gusta, edades, por tipos de audiencias internas, externas, inclusive por generaciones, por comunidades, por canales. Además de lo que es una estrategia y un plan específico de gestión de estas audiencias asociado al ciclo de vida de lo que es la solución como tal, está otro componente que es un factor crítico de éxito, que es básicamente el elemento del patrocinio, que es la gestión de los stakeholders, y por stakeholders hablamos desde los tomadores de decisiones hasta toda una estructura que baja inclusive hasta las personas que probablemente no tienen un nivel estructuralmente poderoso o fuerte dentro de la estructura formal de la organización, pero cuyo poder de influencia es lo suficientemente alto para hacer que esta implementación sea exitosa. Eso tiene que ver con la parte de patrocinio, evidentemente también la parte de diseño organizacional, de identificación de impactos asociados a la implementación del nuevo proyecto, de la nueva práctica de tecnología, de los procesos, etcétera, en donde se identifica cómo esto se impacta a nivel, o cómo impacta o repercute a nivel de procesos, de sistemas, de personas, cómo se mapea esto con estrategias puntuales y específicas de mitigación asociadas a los workstreams de estos habilitadores, comunicación, capacitación, patrocinio, y finalmente, evidentemente, la parte más robusta de habilitación, porque es una de las más duras de medir, definitivamente tiene que ver con la habilitación desde el punto de vista de la capacitación. Y bueno, y todo esto forma parte tanto de la planeación como de la ejecución. Y la verdad es que me voy a permitir hacerles una analogía, es básicamente como en las elecciones. En la parte de la campaña se promete y se promete, pero cuando se ganan las elecciones es cuando realmente comienza el reto, y lo mismo sucede desde el punto de vista de la consultoría. Comienzas realmente cuando tienes la oportunidad de entrar y de comenzar a implementar. Y hay una cosa que no se nos puede olvidar, que es no perder el foco con respecto a los stakeholders. Pero atención, porque nuestros stakeholders no solamente son las personas que aprobaron la propuesta, sino también identificar cuáles son las áreas de mayor o menor poder en la organización que tienen que ver con eso, y hay que planear, hay que validar, hay que socializar. Y hay que asegurarnos, porque he visto en muchísimos casos que se han podido generar grandiosas iniciativas y por algún punto, simplemente por no haber gestionado o no haber tocado un punto de consulta estratégico que de pronto no era tan evidente, inclusive para el mismo cliente, se va todo. Entonces, definitivamente tiene muchísimo que ver desde el punto de vista de despliegue. Bien, ahora quisiera un poco también que nos contaran, por supuesto de alto nivel, lo que no hay que hacer. Pues hemos hablado de lo que sí hay que hacer, pero además hay cosas con las que tropezamos siempre en un proyecto de mejora, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos evitar tropezar con esas cosas que típicamente se tropiezan en un proyecto? Regreso a mi primera frase. No implementar las mejores prácticas, sino la práctica que necesitas. Creo que nos perdemos en el entendimiento de lo que otros establecieron y definieron que era una buena práctica.
créanme que o sea, las prácticas, las mejores prácticas tienen muchísimo valor. ¿Por qué? Porque nos permiten ver lo que no sabemos. Es decir, si nos limitáramos a mejorar lo que ya hacemos y lo que sabemos y hemos estado haciendo, pues estaríamos perdiendo un gran valor en saber lo que otros hicieron, les funcionó y entregó valor. Hasta ahí las mejores prácticas son excelentes. Cuando las tomamos como un punto de referencia para entender qué podría estar haciendo en mi organización. El fracaso que veo una y otra vez es que se toma esa mejor práctica y sin adecuarla, sin entenderla, se trata de implementar tal cual en una organización. Ese es el peor fracaso que pueden tener. El otro es perder el enfoque, ya les decía yo, del MACTIC que me decían. El gran error que se tuvo en el MACTIC, porque yo sí considero el MACTIC un error, y eso que fui la mamá del MACTIC, es que el impulsor terminó siendo el control y el cumplimiento normativo, no el valor que estaban siendo la implementación de esas mejores prácticas en las instituciones. De tal manera que el MACTIC se terminó implementando no por el valor que traía, sino por el cumplimiento normativo en las auditorías de control, y terminó siendo la implementación de las plantillas tipo y las prácticas y la documentación en lugar del valor. Eso es lo peor que podemos hacer. Yo, aparte del dicho antes de que si entras lo acabas No, y lo haces bueno, bien, sí. ¿vale? Habría dos, ¿no? Que sería y luego las desarrollo, no inventar la rueda y no dejarse llevar por modas, ¿vale? Es decir, no inventar la rueda, muy relacionado con esto. No todos tenemos que inventar la rueda. Si existe algo ya que funciona bien, que precisamente es la buena práctica, mírala, pregunta, indaga qué hay. No intentes ser súper original y querer crear algo. Bueno, hay gente y universidades que son innovadoras, esas que vayan para adelante, pero la mayoría, miremos qué están haciendo, cómo lo están haciendo, en qué han tropezado y aprendamos de lo que han hecho los demás. Ese sería el no inventar la rueda. Y el no dejarse llevar por modas no quiere decir que no hagas lo que diga la moda. Ahora, no lo hagas porque simplemente sea la moda, porque cuando una cosa está de moda, hay muchísimos que se suben al carro y están haciendo cosas que no saben para qué, simplemente con la etiqueta y por la moda. Por tanto, habrá que estar pendiente, todo buen responsable de TI, pendiente de las modas, de las tendencias, observarlas, pero analizarlas antes de embarcar a su universidad en una cosa que pueda ser una moda pasajera. ¿Aplicaría esta frase coloquial que decimos que de la moda lo que te acomoda? Entonces, si yo Totalmente. tengo una enorme barriga y me pongo un leg jeans porque está de moda, quizá no funcione para el propósito, ¿no? Claro. Y de la otra parte, pues, como dices, si ya me embarqué, pues ahora lo saco, ¿no? Pero, ¿en qué habéis visto decir que frecuentemente se fracasa o este tipo de proyectos entran en problemas debido a qué? Bueno, básicamente todo lo que han comentado. Uno tiene que ver, uno de los principales errores de los consultores, de las grandes corporaciones que tienen metodologías altamente comprobadas, es vender un paquete de soluciones y no realmente identificar la problemática y no preocuparse por adaptarla y no preocuparse por realmente agregar valor, porque el valor, más allá de las prácticas, está atado en la medida en que somos capaces de customizar, adaptar y optimizar esas mejores prácticas en función de necesidades específicas que se vean reflejadas en beneficios tangibles. Evidentemente eso es un factor crítico de éxito, y el otro definitivamente la gente. No contar con estrategias de adopción. He visto grandes inversiones de implementaciones y en donde no comunicaste, no gestionaste, la gente sigue utilizando un sistema paralelo porque nunca se desconectó, por ejemplo, o porque no hubo habilitación y lo hacen por su propia cuenta, y entonces al final del día se termina desvirtuando un poco el objetivo de la propuesta inicial. Yo creo que esos son, por mencionar algunos de los elementos más comunes.
Cuando yo charlo con mis compañeros, que la mayoría son tecnólogos o gente de formación en áreas de ingeniería y estas cosas, dicen, sí, como que me hace sentido esto que estoy escuchando de gestionar el factor humano, gestionar los factores ambientales, pero yo soy ingeniero, o sea, como de dónde saco eso, qué libro leo, no hay un playbook para el cambio, creo que sí lo hay, por supuesto, pero ¿de qué elementos me auxilio yo, que soy de este tipo de formación, ¿no? ¿Qué fuentes puedo ocupar de conocimiento? ¿Cómo me allego a estos métodos y técnicas también para esta parte? Bueno, desde mi punto de vista personal, mi experiencia, he tenido la oportunidad de poder trabajar en corporaciones que tienen metodologías, además de que tienen certificaciones y convenios imposibles, tienen metodologías específicas de gestión del cambio para cada uno de estos, ¿no? Hablamos de proyectos Agile, de implementaciones de ERP, entonces allí ha sido principalmente en donde yo he podido aprender y ejecutar. Creo que eso es parte importante, y en el caso en que no tengamos esas herramientas a la mano, pues evidentemente hay libros, hay muchísimas fuentes a las cuales podemos recurrir, y sobre todo está en entender la problemática y utilizar eso como una referencia, apoyarnos en todas esas fuentes bibliográficas, apoyarnos en las mejores prácticas, apoyarnos en las metodologías, pero todo asociado al entendimiento. Entonces esto nos lleva a que hay buenas prácticas para implementar mejores prácticas, ¿es correcto? Sí, eso, yo lo que te llevaría ahora es a la charla, a la de gobierno. Pero yo, si me dejas contestar un poco a la que acabas de hacer, es que yo casi la negaría. Yo no dejaría que un ingeniero me diga que él no sabe por qué es ingeniero. Yo a mis alumnos de ingeniería, yo les digo, ¿qué es ser ingeniero? Ser ingeniero es una persona que resuelve un problema con los recursos que tiene. Y si no, intenta buscar una máquina, otro ingenio, algo nuevo para poder solucionar el problema. Por tanto, tú eres un solucionador de problemas. Luego, si eres de informática, la tecnología, de camino... Pero al final hay un problema y tú eres la persona que resuelve el problema con los recursos que tienes. Un científico puede pasarse horas y horas mejorando y años y toda su vida para hacer una pequeña mejora. Un ingeniero no. Tú tienes un plazo de tiempo en que tienes que dar una solución a este problema. Por tanto, si yo ahora soy un ingeniero que estoy dirigiendo equipos o que voy a proyectos, tengo que hacer lo mismo, resolver los problemas con los recursos que tengo, que es mi personal y mi gente. No me vale que me diga, no, yo soy técnico y esto no entiendo. Muy bien. Preguntas, quienes ya estamos metidos en esto, ¿qué quisiéramos preguntar? Por ahí atrás, por favor. Soy Silvia Irene Adame Rodríguez, de la Autónoma de Guadalajara, y tengo pues algo de experiencia en todo lo que son esta parte de hablar sobre mejores prácticas o calidad. Ahorita que están hablando, me hicieron pensar en muchas cosas, sobre todo cuando empezó ahorita Gloria, y lo que dijo Desiree, también el doctor Llorens. Mi forma de que, como he sido formada, yo primero estuve trabajando en empresas con calidad mundial, en IBM, TRW, diferentes. Tengo formación de ingeniería electrónica. En estas empresas, la cultura, o cuando uno ingresa, no es nuevo hablar de calidad, no es nuevo hablar de que hay procesos, pero te empiezan a formar una cultura de calidad. Esa cultura es buena, porque aprendes a hacerlo sin ser de una manera impositiva, ni coercitiva. En tu trabajo llegas y sabes cómo ir haciendo las cosas y cómo te relacionas con los demás, le llamo yo partes del rompecabezas. Ahorita que mencionaron, hay una diferencia entre lo que son las universidades. Yo tengo unos años trabajando ya dentro de la universidad, también me ha tocado ser consultora con otras instituciones, empresas, y es muy diferente, porque cuando estamos en una empresa, como bien dijo Gloria, la parte directiva o quienes están a cargo son quienes deben estar primeros convencidos de que quieren. No sé si les ha pasado o cómo lo han manejado, pero lo primero es que tienen que ser muy fuertes para ser honestos y saber que se van a encontrar con cosas que no sabían cuando se empieza a hablar les pregunto, por ejemplo, la pregunta, ¿qué es lo que produces? ¿Cuáles son tus productos? ¿Cómo lo haces? Y luego, ¿qué partes pudieran mover de tu línea o de tu producto, de tu proceso sin que afectes tu resultado? Muchas veces en las universidades no se tiene ese conocimiento, son tan grandes, hay tantas instancias, que luego empezamos por decir o dicen, no, hay que implementar calidad en tal parte, o hay que implementar en esto, pero debe ser algo holístico, no es nomás de un solo lugar. Y a veces también me han hecho la pregunta, quieren empezar en un área, y esa área dice, voy a documentar lo que tengo aquí,
Y lo de los stakeholders es importantísimo. Tienes que conocer quién es tu cliente a corta distancia, qué le debes entregar o qué te debe pedir. Y ahí va la parte que mencionaron ahorita, la empatía y poder llegar a hablar el mismo idioma con el de finanzas, con el de marketing, con la academia, para saber qué es lo que me estás pidiendo a mí de IT, por ejemplo. Ese es un dato que no sé, yo me he enfrentado a eso. Es muy diferente afuera en la parte privada, en la parte de otro tipo de empresas que en una universidad. Las intenciones sí suceden en las universidades, pero no es fácil de entender. Y justo lo que mencioné ahorita, primero, poderse dar el salto como consultor. Si te dicen, queremos implementar aquí, muchas veces llegan ahorita también a nuestra institución las acreditaciones. Cuando hay una acreditación se empieza a mover todo, pero buscando un objetivo de acreditación. Súmate a esto. Tienes que cumplir con tal, tal y tal. Y la diferencia cuando a mí me ha funcionado en otros lugares es que me piden que quieren mejorar algo, no saben exactamente qué. Pero es como yo lo relaciono así. Quiero que mejores, quiero que esta alberca sea la mejor. Y es una alberca así. Pues ¿qué hago? Primero me meto a bucear a la alberca. Bucear es llegar abajo, no nomás en la parte directiva, porque abajo es donde te das cuenta qué está sucediendo. Y son muchas veces la parte proactiva, o sea, cuando abajo están convencidos de que van a hacer algo mejor y de que es bueno para todos, es donde empieza esto a funcionar. Y a veces un error, que yo lo he percibido, es que se trata de hacer de arriba, coercitivamente. Ahí es donde veo la dificultad. Les pregunto a ustedes también eso. Y la otra parte, que ahorita de lo que mencionaba, es ese gran reto para la directiva. No es fácil, porque no pueden ver todas las partes como un rompecabezas que deben poner, y si vemos que lo que son prácticas o lo que son una implementación de que realmente todo funcione y que puedas decir, si esto falta, lo muevo y lo sustituyo rápido y continúo, o sea, que haya una continuidad, una robustez en tu institución. ¿Cómo transmitir para que se vea? No es fácil. Y entonces es donde implica que todo se puede hacer de una manera paralela, y a veces sale más económico que empezar con una sola área, pero que no escucho a las otras. Yo eso lo veo todavía como un reto en las universidades. No sé ustedes cómo lo vean y cómo manejarlo. Gracias. Bien, primero nos quedaron... No, pero precisamente es que voy a decir ahora algo que no es procedente. Yo trabajo en la universidad, pero yo soy profesor. Entonces, vayamos a acreditaciones y calidad. ¿Alguien es capaz de hacerme una descripción de un modelo para que mi docencia es de calidad si sigo esto y esto? Cuando han querido acreditar mi docencia o la titulación con modelos de estos del check-in, yo, por ejemplo, soy reacio, es decir, ponme reglas mínimas que garanticen, tienes que hacer unos cumplimientos, pero si me pones muchísima normativa, lo que haces es que incluso el que puede hacer cosas buenas, distintas en el aula, no las puede hacer porque seguro que se salen de cualquier normativa. Por tanto, cuanto a normativas y a mucha descripción y yo soy totalmente reacio. Las reglas, cuanto menos y más sencillas mejor, y que se cumplan. No muchas que no se cumplan. Esa sería la única solución. Evidentemente, en una universidad es muy difícil conocer todas las áreas. La subsistencia dentro de la universidad es delegar. Delegar y dar potestad, es decir, esta la parte técnica, yo no entré, pese a ser informático, yo no entré en la parte técnica de mi servicio de informática. Ellos me decían lo que hacían y era su responsabilidad, yo delegaba en ellos. Al final, la culpa era mía como máximo responsable, pero la parte técnica, el mantenimiento del correo, ciertas cosas eran ellos. Me decían que eso se hacía así, que era mejor, esto, ventajas. Vale, adelante, hazlo así. Porque conocer a toda una universidad, vamos, y la mía es mediana. Por ejemplo, aquí me estaban contando ayer de la UNAM. Bien, existen un par de vocablos que ejemplifican la problemática con la que convivimos en estos proyectos. Uno de ellos es esta dualidad primero entre implantar e implementar, y después el otro que tiene que ver contra convencer y consentir. ¿Cuáles serían estas sutiles pero enormes diferencias a la hora de implementar buenas prácticas? ¿Vamos y le implementamos a la gente o vamos y le imponemos las cosas a la gente? Esa es una, ¿no? Y en la raíz de la palabra convencer significa vencer con tu consentimiento. En
realidad queremos vencer a todos, o funciona vencer a todos, o funcionan otras cosas. Cuéntenos su experiencia, por favor. Yo creo que el principal para convencer, lo primero es que todos tenemos que tener un objetivo común. Es hacer que la universidad, todos los miembros de la universidad, sí que se sientan de la universidad y tengan un objetivo común. Así les podrás convencer. Si no, imponer. Pero por otro lado, como cualquier organización, en la universidad tampoco es tan caótica que cada uno hace la guerra por su lado, ¿no? También hay que decir, oye, señores, bueno, estás trabajando para una organización que te está pagando tu sueldo. Como te está pagando tu sueldo, esto es lo que hay que hacer porque esto es lo que entra dentro de los planes. Pero ahora, como en cualquier orden, tú lo que no puedes dar órdenes a alguien que diga, ve hacia allá y el otro que vaya hacia allá. Y entonces dice, pues me quedo quieto. Total, vaya hacia allá, uno está enfadado y uno bien. Voy hacia allá, uno está enfadado, el otro está bien. Si me quedo quieto, pues al final están enfadados. Sería que la organización tuviera claro hacia dónde ir y que hiciera sentir a todos los trabajadores de la universidad parte de esa universidad y que con su trabajo aporta un beneficio. Bien, está de moda un vocablo para variar. Nos encantan los vocablos anglosajones. Esta frase del engagement, ¿no? ¿Cómo conseguimos el engagement de la gente en un proyecto de estos? Sí, básicamente el engagement está estrictamente asociado con la medición de la satisfacción de la adopción de formas de trabajar. Entonces les puedo decir que para implementaciones y para despliegues de proyectos de tecnología y de procesos, hay esquemas para medir la disposición inicial, la adopción, inclusive medir la habilitación a través de, por ejemplo, los materiales de capacitación, medir inclusive y hacer para medir el engagement posterior a lo que es la implementación. Entonces queremos ver si realmente eso se convirtió en un elemento de cultura, se miden KPIs, se hacen modelos de adopción asociados a lo que se espera. Entonces el engagement está directamente asociado con N cantidad de factores. Hay empresas que miden el engagement de forma específica, como por ejemplo The Great Place to Work, es una encuesta sumamente conocida que básicamente se aplica en las mejores empresas. Es un ejemplo bastante respetable de cómo se mide el engagement en la organización desde el punto de vista de la consultoría. Se mide en todas las etapas de un proyecto, desde el comienzo hasta el fin e inclusive posteriormente, para medir realmente una adopción y una cultura como tal. Herramientas para medirlos tan amplias como las metodologías, tan complejas y tan sencillas como las necesidades de las personas y de los proyectos como tal que se están dando, y funcionan para todo tipo de sector y giro. ¿Okay? He tenido la oportunidad de ver estrategias de engagement a nivel interno en las corporaciones en donde he trabajado. Las hemos aplicado con total y absoluto éxito en los proyectos que hemos aplicado tanto en instituciones gubernamentales como evidentemente en empresas, y el engagement es básicamente medir el nivel de satisfacción y de adopción dependiendo del enfoque que se quiera dar. Muchas gracias, Gloria. Tú, por supuesto, entiendes y nos puedes compartir esta enorme pero sutil diferencia de implantar e implementar. Ahorita que estabas comentando del engagement, yo me voy a algo personal. Yo creo que el individuo y la persona son fundamentales en la medida en la que estén involucrados y participen en la definición de las prácticas que ellos van a operar. Se establece el compromiso en la ejecución de las mismas, o sea, menos documentación, menos escritorio, más acción y más trabajo. Formando, sí. ¿Por qué? Para romper los paradigmas de lo posible, ¿no? Es decir, si voy a implementar ITIL, pues sí necesito conocer ITIL, sí necesito entender los procesos de ITIL, sí necesito entender por qué cientos de expertos acordaron que esa era una buena práctica. Sin duda alguna, la formación es fundamental. Pero en la definición hay que hacerlo con y para los que van a estar
trabajando y llevando a cabo esa práctica. O sea, y vuelvo a lo mismo, un poquito. Cambiar el ciclo. Típicamente se define, se documenta y se implanta. Mi círculo es implemento, pruebo valor y después documento, institucionalizo y mejoro. Es decir, no tiene ningún sentido documentar una práctica que no está implementada y ha probado valor en una organización. Claro, el ejemplo arrastra, dice, ¿no? Y bueno, ahí hay una... Gloria siempre ha sido muy innovadora en todos estos temas, entonces ya conocemos la nueva versión del ciclo de, antes era de Deming, ahora es para implantar buenas prácticas. Funciona utilizar el ciclo de Gloria. Bien, nos acercamos hacia el final del tiempo que tenemos programado y me gustaría que nos compartieran esta parte de, bueno, imaginemos en este hipotético mundo, utópico mundo quizás, no solo nos autorizaron el proyecto, sino fuimos capaces de que la gente adoptara las prácticas. Ahora, ¿cómo mediante qué regreso con el tomador de decisiones a decirle, bueno, mira, hemos hecho la tarea? Porque además, antes de que ocurra esto, siempre ocurre algo, y no sé si estén de acuerdo conmigo, uno de los principios de la mejora continua dice que todo antes de mejorar empeora, ¿no? Entonces, cuando estamos venciendo estas curvas de aprendizaje, parece que incluso de manera voluntaria, inducimos más caos dentro de la organización porque todo el mundo está aprendiendo cómo se hace, cómo se aplica, si verdaderamente esto genera valor. Entonces, por favor, si me quisieran hablar de su experiencia en esos dos momentos, ¿cómo venzo la parte crítica de estos ciclos de aprendizaje? Y finalmente, cuando he logrado vencerlos, ¿cómo me aparezco ahora sí con mi patrocinador, con mi rector, con mi CEO? Le digo, bueno, hemos hecho la tarea, acá están los resultados en términos que a él le hagan sentido, porque si digo, mira, es que hemos implantado 25 formatos, 46, y va a decir, bueno, ¿y eso qué? Por favor. Aquí aplica, voy a robar una frase de alguien que probablemente les parezca conocido. Lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Ándale. Fíjense que, la verdad, dos cosas, no podemos esperar hasta el final del proyecto para realmente socializar los beneficios asociados a una implementación. Eso se tuvo que haber hecho a lo largo de todo, pero llegó el momento final y se supone que cuando se vende una oferta de servicios se agrega valor. ¿Cómo mides ese valor? No es precisamente a través de la contabilización perfecta de documentos de trabajo, de entregables y de prácticas, porque eso no se traduce en un beneficio tangible para las personas a las que le estamos ofreciendo el servicio, para las universidades, para los clientes. Realmente el beneficio está en identificar los datos duros, los logros. Estamos hablando de KPIs, estamos hablando de elementos de la operación que realmente valga la pena ver como beneficios tangibles. Otra cosa, además de estos beneficios tangibles, creo que tendría que ver, déjenme pensar, con la transferencia de conocimientos. ¿Okay? La transferencia de conocimientos es vital porque el equipo de expertos en metodologías, en procesos, en todo se van. Y más allá de entregar o dejar documentos de trabajo y piezas, hay realmente que ver si eso trasciende, dejar documentos que sean lo suficientemente inteligentes y prácticas que sean perdurables en la organización. La transferencia de conocimientos es un factor crítico de éxito. Si se deja una transferencia de conocimiento, si se socializan a lo largo de todo el proyecto y no solamente al final, los beneficios tangibles e intangibles asociados a esta implementación, y se identifican mientras vas conociendo nuevas oportunidades de potenciales mejoras futuras, esto va a ser una relación continua de nunca acabar. Yo creo que va por allí. Bien. Faraón, tú tienes un montón de indicadores que nos vas a contar al rato, pero un poco ahí se podría reflejar esto. No, tendría que cuando estás en el proyecto tienes indicadores, ¿no? Y me dices la dificultad de medir las buenas prácticas, estamos hablando de prácticas a lo mejor de gestión. Yo no te voy a contestar porque te voy a hacer una pregunta. ¿Y si hablamos incluso de buenas prácticas académicas? ¿Cómo mides tú que tu universidad, el beneficio de haber puesto cañones de proyección y pantallas en todas las aulas? ¿Cómo mides qué beneficio tiene? ¿Cómo mides las pizarras digitales que hayas puesto en el aula? ¿Cómo mides la plataforma tecnológica para comunicarte con tus alumnos?
Pero que entren, por ejemplo, dices Universitic, y ahora voy yo a criticar a mi propio University. El 100% de los profesores universitarios utilizan la plataforma virtual. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Dime, sí, vale, dime un KPI para que mida. Tú dime con qué le devuelves a un rector para decir, mira, yo digo cañones porque cuando yo era, cuando se ponía con el cañón de proyección en todas las aulas, tienes 1000 aulas, esto cuesta tanto dinero. Señor, dentro de 2 años yo le diré, mire qué beneficio tiene. ¿Qué beneficio cuál? ¿Qué KPI? Yo no soy experta en eso. Yo soy experta, digamos, en socializar ese beneficio, pero creo que tiene que ver con entender la problemática. Entonces, si tu oferta de servicios está asociada a implantar o a instalar determinados artefactos para facilitamiento, debes asegurarte de medir, bueno, vamos a medir, no sé, el tiempo de respuesta, la optimización de los temarios, la cantidad de temas que estoy impartiendo. Esas herramientas de alguna manera se van a ver reflejadas. Habría que analizar a fondo para realmente darte esas respuestas, pero está directamente asociado a eso y tiene que ver con la socialización de los beneficios asociados al final de la implementación. No son documentos, no son entregables, no son dispositivos electrónicos. Eso no tiene trascendencia desde el punto de vista de agregar valor. Lo que tiene trascendencia son los medidores y estos KPIs, que es donde está el valor de la solución como tal. O sea, no te lo puedo resolver en este momento, pero ese es el meollo de la oferta de la solución. Y si fuera tan sencillo, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Estamos en proceso de aprender a medir justo los resultados de lo que estamos generando con esto, ¿no? Más allá, y lo mencionaba en el público, más allá de incluso, estamos acreditados en ISO 27000. Pasamos sin ninguna observación la auditoría de MACDI, y luego, cuando justo vayamos con nuestro directivo, dijimos, ya lo logramos, en términos de qué funcionaría realmente mostrar el valor de esta inversión, Gloria. Mira, en mi vida profesional pasé de programadora a servicios, de servicios a líder de proyectos a directora de TI. Hoy en día estoy en gestión estratégica. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que es la misma trayectoria que deberíamos de tener en el entendimiento del para qué estamos haciendo, ¿no? No puedes medir si no entiendes la estrategia de tu negocio y entiendes que no existen proyectos de TI, ¿no? Que existen proyectos de negocio para la innovación y la transformación de un negocio digital. Y que hay, sin tu proyecto de TI, es parte de un programa. Y ese programa entrega los beneficios. Esos beneficios no se van a ver de manera inmediata, típicamente son indicadores de impacto, que tiene que ver con que ya está operando la solución, ya terminó el proyecto y los beneficios se ven después de que la solución esté operando y siempre y cuando todos los elementos del programa institucional se estén dando. Entonces, sí, puedo medir actividades, puedo medir la entrega de los productos del proyecto, pero el reto está en cómo mido los beneficios. Y si no tienes una claridad de los objetivos y la estrategia y no puedes responder el para qué y qué quiere lograr el negocio y cuál es el beneficio para el negocio, pues no vas a poder medir el beneficio de estas implementaciones, ¿no? Entonces, esa es un poquito mi perspectiva. Bien, pues la buena noticia es que ellos van a estar por aquí por si alguien quiere acercárseles a preguntar. Como se nos está agotando el tiempo, les voy a pedir una ronda final a cada uno con un mensaje que quieran dejarnos acá para seguir meditando sobre estos temas. Muchas gracias. Creo que está en no confiarnos, no dar todo por sentado, no confiarnos en las mejores prácticas como un elemento absoluto. Agregar valor depende del compromiso, del entendimiento y de la capacidad de socializar y de ver más allá de nuestra área. Pensar en nuestras audiencias, pensar en el negocio. Creo que mientras más holística sea la visión y el campo, pues muchísimo mejor.
y que viva la tecnología. Yo lo que diría es huir, no me gustan las soluciones enlatadas que coges, te la llevas, te la abres y la consumes. No existen. Y precisamente las buenas prácticas es un catálogo amplio y en la buena práctica tiene que estar descrito por qué lo he aplicado, cómo, qué beneficios tengo, y entonces toda esa buena práctica será distinta a la tuya. Entonces no dejarse convencer por productos enlatados, soluciones que te traen, te la ponen, tú la abres y ya funciona. Aprendamos de las buenas prácticas y perdámosles el respeto a las buenas prácticas. Eso es lo que a mí me costó trabajo en un inicio. Saber que hay mucho conocimiento y hay muchísimo valor. Tener ese respeto. Siempre buscar en la mejor práctica el entendimiento del por qué esa mejor práctica está en donde está. ¿Cuál fue el valor? ¿Y qué beneficio potencial pudiera tener yo? Ese es el primero. Mucho respeto a las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque nos cambian paradigmas y nos abren la visión de lo posible. Una vez dicho esto, vuélvanse respetuosos. Sí. Bien, pues muchísimas gracias. Ha sido para mí un honor estar aquí con ustedes compartiendo estos temas que además, como se dieron cuenta, nos encantan. Al contrario, muchísimas gracias al maestro Jorge Palacios por hacernos pues reflexionar sobre estos temas y por supuesto a nuestros expertos por compartir pues puntos de vista realmente innovadores y pues empezar a cambiar esta mentalidad de cómo implementar y los procesos de las mejores prácticas. Queremos hacerles entrega a nombre del comité de un reconocimiento por su participación en este primer encuentro a Nui Stick. Si nos ayudan con una foto, colocarse todos los integrantes al frente.